Bienvenidos a su programa Luces para el Alma, auspiciado por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de la ciudad de Cartagena, Colombia. Centro dedicado al estudio y divulgación de la doctrina de los espíritus, codificada y sistematizada por Allan Kardec. Muy buenas tardes, cordial saludo para todos, amigos, hermanos del Ideal Espírita. Gracias por estar en sintonía. Sean todos realmente con mucha alegría y con mucho entusiasmo bienvenidos a un nuevo programa de Luces para el Alma, un programa del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de la ciudad de Cartagena, Colombia. Hoy 20 de junio de este año 2021. Estaremos aquí hoy en un programa sobre los fundamentos del espiritismo. José Ángel Cueto y quien les habla, Jorge Berrío Bustillo. Es realmente una alegría para nosotros compartir. Bienvenido, José Ángel. Gracias, Jorge. Gracias a todos por poder compartir con nosotros en este espacio en el que vamos a hablar de la doctrina espírita y hoy principalmente sobre los fundamentos de la doctrina. Sí, los fundamentos de la doctrina espírita es un tema apropiado para dejar claridad respecto a los conceptos y realidades que fundamenta la doctrina de los espíritus codificada por el maestro Allan Kardec desde el 18 de abril de 1857, el día y el año donde apareció esta nueva doctrina con este nombre, espiritismo, doctrina espírita, y los seguidores conocidos como espiritistas o espíritas. A partir de esa fecha, la doctrina espírita aparece a la luz pública, pero son muchas las incongruencias y el desconocimiento que hay sobre esta verdad consoladora, que hoy de manera breve vamos a desarrollar, ¿sí? Y aclarar un poco, porque tenemos corto el tiempo, pero sucintamente vamos a hablar la esencia y el objetivo de conocer un poco más en qué creemos los espíritas, en qué se fundamenta la doctrina espírita, para que así podamos tener a ciencia cierta el conocimiento de esta gran propuesta. Uno de los fundamentos principales y más importantes es la existencia de Dios. Los espíritas creemos en Dios. Pero ¿será un Dios de las creencias populares, de las creencias religiosas? José, ¿cómo es? ¿Puedes explicarnos un poco? Sí, realmente la base y todo el sostén de la filosofía espírita inicia con la existencia de Dios. Por eso, la obra que le da inicio al espiritismo, que fue publicada, como lo dijo ya Jorge, el 18 de abril del año 1857, arranca con una pregunta asociada a Dios. Cuando Allan Kardec le formula a los espíritus superiores, ¿qué es Dios? Y los espíritus superiores le dicen de una forma bastante sabia, es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Y esta es una definición muy interesante, porque muchas religiones creen en un ser superior. Muchas religiones, incluso politeístas, aún en pleno siglo XXI, creen en diferentes deidades. La propuesta que viene a entregarnos la doctrina espírita es que es un Dios alejado de las pasiones y de las concepciones antropomórficas que el mismo hombre a lo largo de la historia y desde el punto de vista también filosófico le ha ido brindando. Es un Dios infinitamente perfecto y con una serie de atributos que rayan en la perfección. Es un Dios de amor, es un Dios justo, es un Dios de bondad. Y es un Dios único, que es otra de las propuestas interesantes, porque en la mayoría de religiones judeocristianas se plantea que Dios está compuesto de una Trinidad, es una propuesta tripartita. Se habla del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y se considera que esta Trinidad completa el concepto o abarca la idea general de Dios. Sin embargo, la doctrina espírita viene a decirnos que Dios es único,
es el Padre. Como lo vamos a ver más adelante en otros fundamentos, hablaremos sobre otros aspectos asociados a lo que las religiones llaman el Espíritu Santo o el Hijo. Pero Sí. es un Dios único, es un Dios único, y nosotros, a través del estudio de la doctrina espírita, tenemos que ir aprendiendo que este Dios es el creador de todo lo existente, y lo más importante, que todos sus atributos son infinitos, sus atributos. Es decir, Él es infinitamente justo, infinitamente bondadoso y raya en amor. Y es ahí donde nosotros vamos adentrándonos en la justicia que hay en todo el universo, y es una propuesta maravillosa que nos entrega la doctrina espírita al respecto. Sí, por eso el espiritismo, cuando Allan Kardec aquí en la doctrina le pregunta a los espíritus superiores que estaban dictándoles, apoyándole este conocimiento, le pregunta, ¿no? La primera pregunta del libro de los espíritus, ¿qué es Dios? ¿Qué es Dios? Y la respuesta es muy impactante porque dice que Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Con esa definición se quita el paradigma del Dios hombre con características humanas, con sentimientos humanos, que odia, que percibe, que se pone bravo, que amor, ama, que es celoso, es vengativo, es el Dios de los ejércitos. No, Dios es la inteligencia suprema, es decir, está más allá de lo humano, creador de todo el universo, y es el universo todo, está en un orden maravilloso, porque si todo es un efecto inteligente, ¿no? De la que es la creación divina. Entonces, realmente, esos conceptos de Dios con figura humana que tienen muchas religiones, son conceptos humanos de hombres que en los concilios o en las reuniones llegaron a acuerdos de ponerles características humanas. ¿Sí? Entonces, es importante que tengamos eso. Los espíritas creemos en Dios. Otro fundamento también muy importante, que nosotros somos, podríamos decir a plena conciencia, seguidores del Maestro Jesús. Tenemos como código moral de enseñanza el Evangelio, la buena nueva. Porque los espíritus superiores le explicaban a Allan Kardec en la pregunta 625 que el guía y modelo a seguir aquí en la tierra es el Maestro Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué, José? Sí, porque a través, como lo decía Jorge, a través de su mensaje, a través de todo el ejemplo que nos dio hace aproximadamente 2000 años, nos recordó la importancia que es que desarrollemos la ley del amor. A través de Jesús nosotros nos acercamos a Dios. Su mensaje, la vivencia de su mensaje, nos permite a nosotros cada vez ir mejorando nuestro comportamiento moral. Nos permite a nosotros cada vez vivir en una sociedad de paz, de justicia, de amor, que es lo que todos nosotros estamos anhelando. Y es uno de los fundamentos, uno de los pilares de la doctrina espírita, porque Jesús es precisamente quien preside la doctrina espírita. No es más sino ir al Evangelio de Juan para encontrar cuando Jesús, hablando con los apóstoles en el capítulo 14, les dice que él rogaría al Padre, es decir, a Dios, para que enviara otro consolador, entendiendo que su momento había llegado. Y ese consolador vendría precedido por el Espíritu de verdad. Quiere decir eso que el espiritismo viene precedido por el Espíritu de verdad y por la doctrina espírita. Por eso, como decía Jorge, los espíritas somos cristianos. Sin Jesús no hay espiritismo. Y la invitación no solamente es a que nosotros digamos o estudiemos la vida de Jesús, sino que sigamos su evangelio a través de la vivencia. Es lo más importante de todo. Jesús es el guía y modelo de la humanidad, como dice Jorge, encontramos en la pregunta 625. Pero hay que abrir la pregunta, ¿un musulmán, un hindú, un taoísta podría ser espírita? Claro que sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque nosotros nos seguimos por las enseñanzas morales de Jesús, pero los fundamentos
los fundamentos de la doctrina espírita, que es la creencia en Dios, la creencia, la certeza, las certezas que tenemos de la ley de la reencarnación, de la inmortalidad del alma, de la ley de evolución, todos estos fundamentos que vamos hoy a rápidamente hablar, son universales. Son universales, entonces, porque a mí me hacían una pregunta una vez, entonces un musulmán no puede ser espírita porque seguimos a Jesús. Dice, no, un musulmán, un judío puede ser espírita, como hay varios que son espíritas. ¿Por qué? Porque creen en las enseñanzas, en los fundamentos. Los que son fanáticos y radicales, sí les cuesta mucho trabajo, ¿no? Ser espírita, porque tienen una visión tan ortodoxa de sus creencias que a esos les cuesta más, pero aquellos que tienen una mente más abierta de comprender las leyes divinas, las leyes que rigen el universo, pueden ser de cualquier creencia. Sí, completamente. Y eso es importante aclararlo, porque muchas personas hablan de que solo aquellas personas que digan seguir a Jesús serán salvas en un día que han denominado el día del juicio final. Y el propio Allan Kardec, el codificador de la doctrina espírita, dice que hay muchos espíritas en la sociedad sin tener el rótulo en la frente de ser espíritas, porque son los principios, son los fundamentos los que realmente sopesan en la balanza divina. Entonces, si muchas personas siguen el amor, la justicia, se valen de la verdad, son personas correctas, íntegras, son personas que están siguiendo el mensaje del Maestro Jesús, porque el mensaje del Maestro Jesús, lo dice también el Evangelio, está inmerso en todas las religiones del mundo que tengan un propósito trascendental. En la religión judía, en los musulmanes, en los hinduistas, donde quiera que esté el bien, ahí está la presencia de Jesús haciéndose partícipe en todos los ideales. ¿Qué otro fundamento tiene la doctrina? Bueno, ya hablando de los dos pilares, porque podemos decir que son los dos pilares sin los cuales no podríamos hablar de doctrina espírita, que son Dios y Jesús como guía y modelo de la humanidad, entendiendo que Jesús no es Dios. Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas, creador de todo lo existente. Y Jesús es un espíritu, al igual que nosotros, creado por Dios, que tiene una naturaleza ya moral superior, producto de todas las experiencias reencarnatorias que ha tenido. Y hoy es el guía y modelo de la humanidad, es decir, el guía y modelo de nosotros. Luego de hacer este estudio, llega uno de los fundamentos que genera una novedad por la forma en cómo fue abarcado, y es el de la inmortalidad del alma. La doctrina espírita viene a decirnos a nosotros que somos espíritus inmortales, que la muerte existe, pero solamente desde el punto de vista material, orgánico, e incluso desde ese punto de vista puede ser colocada entre comillas, porque como la misma ciencia nos dice, nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. Entonces la inmortalidad debe ser el principio en el que nosotros debemos afianzarnos, porque el hecho de saber que la muerte no existe, que vamos a continuar viviendo, genera una repercusión en toda la estructura moral de la sociedad. Cuando ese ser que partió, ese ser que falleció, ese ser a quien yo amaba, desencarna, yo tengo la seguridad de que la vida continúa, es decir, que somos espíritus inmortales, me permite a mí poder tener una visión más amplia de la vida. No caer en tristezas, no caer en depresiones profundas, servir y ayudar a quienes nos necesitan, tratar de comprender cada día de que es el perfeccionamiento moral el que me va a ayudar a mí a seguir progresando. Y eso tiene una serie de repercusiones que todos nosotros debemos adoptar en nuestra vida. Y lo más interesante de todo esto, que es lo maravilloso de la doctrina espírita y del codificador Allan Kardec, es que la doctrina espírita plantea que somos espíritus inmortales no a través de conjeturas o de suposiciones, sino a través de un método científico muy claro. Es decir, hay una estructura y un cuerpo filosófico y científico con una serie de consecuencias morales que nos permiten a nosotros no dudar, no creer, sino saber y tener como una realidad que somos espíritus inmortales. Bien, sí, somos espíritus, y eso se demuestra con la mediunidad, que es otro fundamento, ¿no? La comunicabilidad de los espíritus. Porque la comunicabilidad de los espíritus es porque ellos están viviendo, ellos continúan viviendo sin el cuerpo físico. Entonces,
el único mecanismo o la puerta de interacción entre el mundo corporal y el mundo espiritual es la mediunidad. Entonces, el que tiene el medium es la persona que posee la mediunidad, no es un don especial que Dios le ha dado, no. Aunque en el libro de los medios hablan a veces de don, pero en el sentido de que es dado. Pero no es como si fuéramos una adquisición nuestra. Nos es dado por la misma divinidad para que nosotros cumplamos una tarea y podamos con la mediunidad demostrar que somos inmortales, que la vida prosigue y que la vida en el mundo espiritual es la real y verdadera. Esa es la verdadera vida. De allá venimos antes de nacer. Vivimos la experiencia corporal y retornamos con el proceso de la muerte del cuerpo al mundo espiritual. Esos son los ciclos de la vida. ¿Sí? Venimos, pasamos un trayecto terrenal y volvemos a la vida verdadera. Entonces podemos decir, somos espíritus teniendo una experiencia corporal. Espíritus inmortales. ¿Sí? Porque no morimos desde el momento en que Dios nos creó, seguimos ese proceso de evolución maravilloso, extraordinario. Por eso Pablo de Tarso, en la Biblia, en el Evangelio, habla de que tenemos una sola vida. Y esa es una sola vida, la del espíritu. ¿Sí? Pero tenemos muchas experiencias corporales. La mediunidad no es una profesión, no es una facultad que nosotros podemos lucrar de ella, ni vivir de ella. Es una facultad que sirve de puente entre el mundo espiritual y el mundo corporal para consolar, para iluminar conciencias, para que tengamos una visión espiritual diferente del materialismo en que aún vivimos. Cuando las personas, todo el mundo entienda esto de la realidad del mundo espiritual, que es lo más lindo que existe porque de allá venimos, y no tenga esa relación con Hollywood, ¿no? Con los fantasmas y el susto y la sombra oscura y eso, que es lo que la gente relaciona. Esto no tiene que ver con la realidad de lo que es ese mundo espiritual extraordinario, maravilloso, pujante de vida. Entonces, los que llamamos muertos no están muertos, están más vivos que nunca. Están más vivos que nunca. Entonces, allí se comprueba la inmortalidad. ¿Cierto? ¿Qué otro fundamento, José? Seguimos. Sí, y de estos fundamentos surge uno que es inminente, que es una consecuencia directa, y es el de la reencarnación. Si somos espíritus inmortales y si sabemos que es posible la comunicación con los espíritus, es decir, que los espíritus que ya desencarnaron se encuentran en otra fase de la vida, es lógico pensar que debe haber un objetivo común en la creación. Y el Maestro Jesús muy bien lo dijo: sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos lo es. Hablando de una perfección relativa. Y esa perfección relativa solamente se alcanza cuando nosotros hemos logrado moldear todas las cualidades, las virtudes que son propias de la moral cristiana. Es decir, cuando alcanzamos a ser personas humildes, amorosas, caritativas, justas. Pero ¿qué ocurre? Que en una sola existencia es imposible poder desarrollar todas estas cualidades. Y es ahí donde nace otro de los fundamentos, de los pilares de la doctrina espírita, que es la pluralidad de existencias o la reencarnación. Es necesario renacer tantas veces sea posible hasta que nosotros podamos lograr alcanzar esa perfección relativa de la que nos habla el Maestro Jesús. Renacer es una bendición, es una oportunidad, una dádiva divina para que nosotros vayamos perfeccionando, puliendo todas aquellas aristas negativas que tenemos en nuestro ser. Eso es algo muy interesante. En la pregunta 167 del Libro de los Espíritus, Allan Kardec le pregunta a los espíritus superiores cuál es el objetivo de la reencarnación. Y los espíritus le dan una respuesta maravillosa. Le dicen: la expiación y el mejoramiento progresivo. Sin eso, ¿en dónde estaría la justicia? Entonces, estamos aquí, hemos reencarnado para poder resarcir y corregir los errores que traemos del ayer, porque todos nos equivocamos.
pero al mismo tiempo estamos aquí para progresar. Por eso la doctrina espírita es una doctrina que se concentra en el porvenir de la humanidad, en un mañana mejor, y eso es algo maravilloso. Por eso tenemos cada día que ver la vida como una gran dádiva, una oportunidad. Cuando nosotros analizamos y comprendemos que hemos cometido muchos errores y que no es como nos dicen las religiones, que el que se equivocó no va a tener más oportunidades y tendrá que vivir bajo un suplicio eterno o tendrá que pasar por un purgatorio para ver si de alguna forma llega al paraíso, sino que por el contrario, Dios es infinitamente misericordioso y dentro de su misericordia nos entrega una nueva oportunidad y tantas oportunidades como sean necesarias hasta que nosotros aprendamos a amar. Esa necesidad de reencarnar es una necesidad producto de que necesitamos progresar, que va a ser otro de los fundamentos que vamos a analizar más adelante. Entonces, este es uno de los pilares de la doctrina espírita, sustentado también en un componente científico. Hay muchísimos investigadores, personas muy serias que han investigado al respecto. Elizabeth Kubler-Ross, Raymond Moody, Jan Stevenson, más recientemente Carol Bowman, demasiados científicos, personas que hacen parte de la academia, doctores en psicología y en psiquiatría, que profundizan cada vez más sobre este aspecto y tienen documentado, como lo podemos ver en la internet a través de una serie de publicaciones, de papers que se han hecho, que la reencarnación es una realidad, que nos permite a nosotros, cuando colocamos el componente moral, entender que somos espíritus perfectibles, viviendo, como decía Jorge, una experiencia en un cuerpo transitorio para que nosotros, como espíritus inmortales que somos, podamos cada día acercarnos más a Dios. Y eso nos va a llevar a otro fundamento importante, como el de la pluralidad de mundos habitados, Jorge. Sí, sí, nos lleva a dos, así de seguida, la evolución que se da a través de la reencarnación, ¿sí? Porque no podemos evolucionar, no podemos aprender tantas cosas. El desarrollo intelectual, emocional, que son las dos alas del progreso, existe la evolución del espíritu, donde hemos ido evolucionando a través de los siglos, como muestra los estudios. Los estudios muestran cómo vivimos la parte primitiva en aquellas épocas milenarias, y ya hoy estamos en un estadio más evolucionado. ¿Por qué? Porque vamos reencarnando. Entonces la reencarnación nos ayuda a evolucionar, y no solamente se da la reencarnación en la Tierra, hay muchos mundos, ¿eh? Para evolucionar, para aprender. La Tierra no es el único. Por eso Jesús, nosotros como espíritus sabemos que Jesús, cuando vino a la Tierra, ya era un espíritu evolucionado, como hay millones, miles de espíritus que a dónde han conquistado esa evolución, en el universo. Y él lo dijo, el Maestro Jesús lo dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Es decir, no todos los planetas están habitados, eso sí hay que tenerlo claro, ¿no? Pero sí hay una cantidad de planetas habitados, pero en condiciones diferentes a la de la Tierra. ¿Eh? Que la Tierra, la característica es el oxígeno. Hay muchos planetas donde las características no es el oxígeno. Pero entonces todo esto es un estudio muy amplio que nos da la propuesta espírita, de que estos fundamentos evolucionamos aquí en la Tierra, en el mundo espiritual y en otros mundos. Y esos son fundamentos de la doctrina espírita: la ley de evolución y la ley es la pluralidad de mundos habitados. Así es que es el nombre de ese postulado fundamento. Y nosotros también de allí, de la reencarnación, sale otro fundamento, que es la ley de causa y efecto, donde ahí es donde podemos entender la justicia divina. ¿Cierto, José? Sí, completamente. Y es una ley que está inmersa en la leyes naturales. Cuando nosotros estudiamos un poquito de física, por ejemplo, las leyes de Newton, vamos a encontrar que Newton, dentro de las leyes que desarrolló, dentro de la mecánica newtoniana, habló sobre la ley de acción y reacción. Que a toda acción que uno ejerce un cuerpo, este cuerpo va a generar una reacción. Este concepto, que es aplicado en la ciencia, es aplicable también dentro del mundo moral. Todas las cosas que nosotros hacemos,
todos nuestros actos tienen una repercusión. Y están gobernados por una ley universal, perfecta, porque es una ley creada por Dios, que es la ley de causa y efecto. Esa ley que nos dice que nosotros tendremos que responder por todos los actos que hagamos. Todo acto que nosotros hacemos tiene una serie de repercusiones. Si hago algo bueno, eso va a tener una repercusión positiva sobre mí. Si hago algo negativo, tendrá naturalmente una repercusión negativa sobre mí. Y eso es muy interesante, porque eso nos permite a nosotros poder comprender y, como decía Jorge, darle un mayor sostén a la reencarnación y a poder explicar todas las aparentes anomalías que encontramos en la sociedad, las guerras, los asesinatos, las enfermedades, las pandemias, los accidentes, que a veces la sociedad se pregunta y dice, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está la justicia divina? Es a través de la ley de causa y efecto y de la reencarnación que nosotros comprendemos que este tipo de fenómenos no obedecen a un castigo divino, sino que son la consecuencia directa de algo que nosotros hemos sembrado, ya sea en un pasado, en la actual existencia o en existencias anteriores. Por eso en el Evangelio encontramos claramente que nosotros somos responsables de lo que sembramos. Dice el Evangelio, la siembra es libre, pero la cosecha es obligatoria. Cada quien recoge lo que ha sembrado. Nosotros hoy en día estamos recogiendo los frutos de aquello que sembramos en el ayer y tenemos que tratar de resarcir, de corregir todas aquellas cosas negativas que cometimos en el ayer, pero a través de esta visión de la inmortalidad del alma, nosotros tenemos que decirnos enseguida, inmediatamente, ¿qué quiero yo recoger, cosechar para la mañana? Si quiero recoger alegría, paz, felicidad, pues empiezo a sembrar desde ahora amor, justicia, bondad. ¿Para qué? Para que mañana me abrigue con una mejor actitud, mañana esperanzador. Sí, así es. Entonces, con la reencarnación, estos postulados son fantásticos, increíbles, el estudio detallado. Aquí estamos haciendo una síntesis para invitarlos a profundizar todos estos conceptos, porque realmente sin la reencarnación no podemos comprender la justicia divina. Sin la inmortalidad, entender que todos progresamos. Entender que el mundo espiritual y el mundo corporal, nosotros los encarnados y los que no tienen el cuerpo físico, los desencarnados, podemos interactuar permanentemente, estamos interactuando en los sueños, en la intuición, en la inspiración, en tantas formas que se comunican. Hay que educarnos para que las personas que tienen las facultades mediúnicas puedan cumplir una tarea de amor y de paz y no dejarse llevar por los miedos y los temores. Y así cumplir la tarea que nos encomendó el Maestro Jesús de buscar el perfeccionamiento moral. Buscar el perfeccionamiento moral con el ejemplo del Evangelio que Él nos dejó. Y así estaremos con Dios, porque todo el que cree en Dios no está con Dios. Y viene ahí la síntesis de todos estos fundamentos, está en la ley de justicia, amor y caridad. No podemos ser justos, no podemos ser buenos si no practicamos todas estas enseñanzas y no somos realmente bondadosos con las personas que nos rodean, con esa persona difícil que tenemos aquí al lado. Yo tengo varias tengo difíciles. Entonces uno, ahí es donde pone todo lo que sabemos de todos estos postulados, se pone el ejercicio allí, en el día a día, con las necesidades del prójimo, con la prueba difícil, con la persona que nos hace sufrir, con las dificultades de la pandemia, con el coronavirus que está dándonos a toda la humanidad, en las situaciones conflictivas que se ven. Allí tenemos el laboratorio de la encarnación donde todos podemos poner en práctica el ser justo, que es lo más difícil, porque nosotros somos muy egoístas y orgullosos. Entonces nos da mucho trabajo ser justos. Practicar el amor, también tenemos intereses. Y la fraternidad universal nos invita a que amemos a todas las personas. Pero como no podemos amarlas porque no estamos todavía en ese nivel, que tengamos paciencia, comprensión, tolerancia, indulgencia, benevolencia con todos.
Eso es lo que nos invita la propuesta espírita para que así nos identifiquemos con un mensaje de amor que es la caridad. Que como dice este lema que dejó el maestro Allan Kardec, no te salva del sufrimiento, del dolor, ni la religión, ni las creencias, sino la caridad. Es decir, lo que haces tú, lo que hago yo, es lo que nos va a llevar a la felicidad o la infelicidad, a la sanación interior o a seguir enfermos del alma. Porque entre más violencia tengamos, entre más intolerancia, más depresión, más desequilibrios haya en nuestros campos de la vida, más desesperos, más hastío de la vida, estamos demostrando que nos falta servir. Servir, ayudar, colaborar con aquellos que no conocen estas verdades. Estamos invitados a ser instrumentos de amor y de paz. Con la creencia espírita que se tienen que convertir en certezas. En la medida en que nuestra fe va razonando, va comprendiendo estos mensajes, estas enseñanzas que son luces para nuestra alma, como este programa tiene el título de este programa. Luz para nuestra alma, porque necesitamos muchos de nosotros que estamos caminando a ciegas en esta encarnación, guiados por los sentidos físicos, que muchas veces van inspirados por pasiones, por defectos e imperfecciones, y no estamos dándonos cuenta que vamos por los caminos del dolor y del sufrimiento. Dios no castiga, Dios nos ama. El dolor, el sufrimiento es consecuencia de la mala utilización de nuestro libre albedrío. Queridos hermanos, nos alegra mucho compartir este programa, es una alegría infinita. José, ¿cómo te sientes con el programa para cerrar? Muy bien, muy bien. Realmente, como dijiste, es un espacio más que todo para reflexionar e invitar a todas aquellas personas que nos escuchan a estudiar un poquito más la doctrina espírita. Porque a través de todo este estudio de los fundamentos de la doctrina espírita, nosotros primero vamos a comprender qué nos plantea el espiritismo para nuestras vidas. Y segundo, al interiorizar y comprender todas estas enseñanzas, seguir a las enseñanzas del Maestro Jesús, saber que somos espíritus inmortales, comprender la ley de causa y efecto, y al final comprender que todo se resume en la ley de justicia, amor y caridad, nos va a permitir a nosotros poder transformar nuestras vidas para mejor. Realmente es una invitación calurosa, con mucho cariño, que nosotros desde nuestra institución espírita Juana de Ángelis les hacemos a todos ustedes para que profundicen un poco más en esta maravillosa doctrina. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por su sintonía y los esperamos el 3, 4 y 5 de julio aquí en el canal de Confecol o Confecol de YouTube. ¿Sí? Ahí en ese canal vamos a transmitir las conferencias de Divaldo y de los conferencistas nuestros, nosotros, desde el sábado 3 de julio, para que estemos todos en sintonía y podamos participar de este congreso virtual gratuito que desarrolla la Confederación Espírita Colombiana. Un abrazo fraternal para todos, que Dios nos dé fuerza para ser cada día mejores personas, mejores seres humanos. Nos envuelva en mucha paz nuestras almas y que nuestros corazones estén siempre dispuestos a servir y a comprender y no juzgar. Mucha paz. Gracias.